Ya, tuve que crear otra porque se me había caído la sesión. Entonces, como te explicaba, en este caso, en la división uno lo va a cambiar a multiplicación y va a cambiar el orden. Entonces en esto va a quedar el 7 y abajo va a quedar el 5. Y ahora se hace con una multiplicación normal, que sería lineal. Lineal, ¿no es cierto? Entonces 11 por 7 y 4 por 7. Ya. Pregunta entonces. Ya, lo de aquí. Siempre hay que empezar por lo que está más, como más abajo o más arriba, depende. Y observar que esta es como la fracción principal. Ya. Entonces primero vamos a hacer esta de acá. Ya, como un truco en estos casos es hacer esto de acá. Es este lo multiplico con esto y ahora el resultado le resto 3. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 11 por 1, que me da 11, ¿no es cierto? 11 menos 3. Y eso me da 8, ¿cierto? 8. Entonces, todo esto de acá me va a quedar 8 y siempre se mantiene el número de abajo, entonces 8, 11. Entonces, vamos a reescribirlo de acá. Me va a quedar 1 partido 8 más 11 partido 8 partido 11, ¿cierto? Ahora, como esta de acá es la principal, porque es la más larga, la línea más larga, tenemos que hacer una división, pero de esta forma. El 11 es un número entero, ¿cierto? Y sabemos que si yo lo escribo como 11 partido en 1, me va a quedar 11 igual, porque si yo el 11 lo divido por 1, me queda 11, ¿cierto? Entonces, por eso pongo el 1. Ahora, lo que tenemos que hacer es hacer rayitas aquí. Esta se unen los extremos con los extremos y los del centro con los del centro. Y ahora se multiplica. Se multiplica. Entonces esto se mantiene, ¿no es cierto? El 1/8 se mantiene. Y ahora me va a quedar 11 por 11 son 121. Siempre los extremos van a quedar en la parte de arriba. Y ahora los del centro van a quedar en la parte de abajo. Y 1 por 8 son 8. Y ahora, como tienen el mismo denominador, solo hay que sumarlo de arriba, entonces me va a quedar 122 partido en 8. Ya, esta respuesta no está, así que probablemente esté simplificado. Entonces sabemos que como va a estar simplificado, no va a estar el 8, sino que va a estar un número más pequeño que él. Entonces sabemos que estas no son. Entonces ahora, ¿por cuál lo podemos simplificar? Por 2, ¿cierto? Por 2. Entonces dividimos por 2 arriba y abajo y me va a quedar el 12 en el 2 son 6. Y como es exacto me sobra 0 y después el 2 en el 2 son 1. Y 8 dividido en 2 son 4. Entonces, ¿cuál es? 61 cuartos. Entonces la A. Y ahí está todo el procedimiento, ¿no es cierto? Y llegamos a que es 61 partido en 4. Ya. Otro ejercicio. ¿Cuál de las siguientes operaciones dan por resultado un número entero? Entonces, sabemos que este 2 que está escrito es lo mismo que un 2 normal, ¿cierto? Un medio más 2, más un 2 normal. Porque 2 dividido en 1 es 2. Entonces vamos a aplicar la misma técnica de delante. Entonces va a ser este multiplicado por ese y después le sumo este de aquí. Entonces nos va a quedar 2
por 2 más 1, ¿cierto? 2 por 2 son 4, más 1 son 5. Entonces me va a quedar 5 menos. Y este de acá no es un número entero, ¿cierto? Porque me da una fracción que no se puede simplificar, o sea que la división no es exacta. Entonces, al transformarlo a decimal, me quedaría un decimal, no un entero. Entonces, esta de acá no es un número entero. Entonces, sabemos que la 1 no es, por lo tanto, esto tampoco. Ahora, lo importante, el 2 está en las dos partes. Entonces, el 2 ya sabemos que sí o sí es. Entonces, no tenemos para qué hacerlo. Entonces, vamos a hacer esta para ver si también es un número entero o no. Ya, esto lo podemos simplificar, ¿no es cierto? Entonces vamos a mantener el 1 medio menos, este lo podemos simplificar por 2, arriba abajo, 2 dividido en 2 son 1 y 4 dividido en 2 son 2. Ahora tenemos el mismo número y le estamos quitando el mismo número, entonces me va a dar 0. Y hay que recordar que el 0 es un número entero, entonces este también sería. Así sería la C. Entonces, por eso es importante fijarse en la alternativa, porque no tuvimos que hacer esto acá, porque con el primer resultado que nos dio, ya sabíamos que esa sí o sí era verdadera. Y ahí tenemos que la alternativa era la C. Y eso sería. Entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos las representaciones de los números racionales, que pueden ser en los enteros, fracciones, en las decimales, y como número mixto y como diagramas, que eso casi nunca sale, pero en diagramas son como lo primero que salía, como ese cuadrito así, escrito y todo el tema, pero eso casi nunca sale, así que no hay drama. Después vimos las transformaciones de fracción a decimal, recordar que se pone, o sea, de fracción a decimal solamente se divide, ¿no es cierto? Se divide el número después de decimal a fracción, y ahí dependiendo de qué tipo de decimal sea, si es decimal finito, es decir, que no tiene la rayita arriba, simplemente se escribe el número de arriba y se escribe abajo 1 y agregado con tantos ceros, depende de cuántos números después de la coma vengan. Después, si es decimal semiperiódico, se pone el número entero sin la coma arriba y se le resta el número que no esté debajo de la raya, y abajo se pone un 9 por cada número que esté debajo de la línea y un 0 por cada número que esté después de la coma y que no esté debajo de la línea. Y finalmente el decimal periódico, se pone el número entero, ¿no es cierto? También se le resta lo que no está debajo de la raya y se ponen 9 dependiendo de cuántos números estén debajo de la raya. Y de número mixto a fracción impropia también. De número mixto a fracción impropia, entonces tenemos que multiplicar el número de aquí abajo, ¿no es cierto?, por el entero y después sumarle el número de arriba. Y ahí llegamos a la fracción impropia. Y la operatoria, digo, amplificación, simplificación, que a la amplificación es multiplicar arriba por cierto número y abajo también por el mismo número. Y la simplificación es dividir por un número arriba y dividir por un número abajo. Y las operaciones básicas, sabemos que la suma o la resta, tenemos que buscar igualar el denominador. Si ya son iguales, ningún problema, simplemente se suma o se resta lo de arriba y se mantiene lo de abajo. Y si son distintos, tenemos que hacer la tablita para buscar el mínimo común múltiplo y ver cuántas veces cabe, por ejemplo, no sé si nos da 12, cuántas veces cabe el 12 en el numerito de acá, y multiplicar el resultado arriba y abajo, y análogamente para el otro caso. Y después vamos a llegar al mismo denominador, entonces simplemente se suman o se restan los datos. Y la multiplicación, recordar que solamente es lineal, se multiplica el denominador con denominador y el numerador con numerador. Y en la división hay que transformarlo a multiplicación. ¿Cómo se transforma? Tenemos la primera fracción y después tenemos la segunda, y a la segunda, la primera se mantiene y la segunda es la que vamos a cambiar. O sea, vamos a dar la vuelta, ¿no es cierto?
y ahí normal, tenemos una multiplicación, entonces se multiplica linealmente. Y eso sería. Cualquier cosa me dices, cualquier duda, también de la guía de la clase de ayer, de cualquier cosita. Así que ahí estamos al habla, espero que se haya escuchado bien y eso.